hermanos, hoy vamos a interrumpir la serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Marcos. Yo quisiera que posicionen sus Biblias allí en Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante. Va a ser la porción de texto sobre la cual vamos a trabajar durante el sermón. Va a ser del verso 36 hasta el versículo 42. Vamos a cerrar allí una línea de pensamiento que hay en esa narrativa que hace Lucas allí narrando este libro tan precioso que el libro de Hechos. Alguna vez lo hemos estudiado expositivamente, la serie completa de este libro, y la verdad que el Señor ha bendecido notablemente nuestras vidas, así que probablemente vamos a traer a memoria muchas de las cosas que en algún momento hemos visto como iglesia. Nos enfocamos desde el versículo 36 al versículo 41. Me gustaría leerlo una vez más. Dice así el texto de la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí nomás la porción de texto, hermanos. Fíjense que hay un detalle no menor al momento de abordar el estudio de este pasaje, de esta porción de texto. Estos versículos que nosotros acabamos de leer se encuentran enmarcados dentro de lo que sería el primer sermón de Pedro, allí cuando desciende en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Ustedes recordarán que el relato que nos da Lucas precisamente es que todos los que habían creído, aquellos que seguían a Cristo, y que no era un gran número curiosamente, estaban reunidos allí en un lugar y desciende el Espíritu Santo de manera espectacular, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no es un evento que va a pasar desapercibido allí para la gente de aquel lugar. Y hay allí algunos pocos creyentes, seguidores fieles de Cristo, que están esperando este acontecimiento. Y lo que nosotros acabamos de leer forma parte de lo que sería la primer predicación que Pedro va a hacer. Dice la palabra de Dios allí, versículos antes, que el Espíritu de Dios vino y se apoderó literalmente de cada uno de los que estaban allí esperando esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos tiempo en este momento de ver la predicación completa que hace el apóstol Pedro en su profundidad. Solamente nos vamos a enfocar en esta parte de ese sermón glorioso que encontramos allí, pero es importante que vos entiendas, que vos sepas, que recuerdes, porque en realidad esto alguna vez lo hemos visto, que sobre este mensaje que está allí redactado del versículo 14, desde el versículo 14 del capítulo 2 en adelante, sobre ese mensaje, sobre esa predicación poderosa, y lo vamos a ver ahora, sobre ese sermón se va a levantar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, podríamos decir. Y lo que aprendemos del sermón de Pedro, lisa y llanamente, es que la predicación llena del Espíritu Santo está arraigada, está centrada en la palabra de Dios. Esa palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró. Y lo vamos a ver en los detalles que vamos a ver de esta predicación. La predicación llena del Espíritu Santo, hermanos, es cristocéntrica. Sobre esa base vamos a trabajar mucho ahora. La predicación llena del Espíritu Santo está centrada en Cristo y en nadie más. Nosotros vamos a, observar en el texto que Pedro, de manera magistral,
pone un foco en su predicación. Él enfoca su predicación en la vida, en el ministerio, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en la sesión de Cristo. Y eso es algo que tal vez puede llamarnos la atención, pero básicamente, en pocas palabras, en palabras simples, la sesión de Cristo en teología es todo lo que tiene que ver con el hecho de que nuestro glorioso Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Eso entendemos como la sesión de Cristo, un tema tan fundamental para entender la exaltación que recibe nuestro Señor Jesucristo una vez que resucita y asciende a los cielos. Yo quisiera llevar su atención al versículo 32, antes de entrar de lleno con el desarrollo de nuestra porción de texto, pero quisiera que pongamos nuestra mirada en el verso 32. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, me gusta esta traducción, pero ustedes pueden seguirla allí en sus versiones. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. No quiero que sus mentes se vayan del lugar donde estamos viendo los distintivos de esta predicación cristocéntrica. Dijimos vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y la sesión de Cristo. Dijimos un tema clave para poder entender la exaltación de nuestro Señor. Y fíjense el distintivo que da Pedro en su predicación. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Le está diciendo a esa audiencia de judíos y gentiles que están allí. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, y acá está nuestro texto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Nuestras traducciones, Reina Valera 60, dice Señor y Cristo. El verso 36, hermanos, podríamos decir que es la terminación de la segunda parte de esta predicación que Pedro viene haciendo. Pedro está cerrando la idea de todo lo que él viene diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo 36 es una amonestación, es una reprensión que él está dirigiendo primeramente a cada persona que pertenece a la nación de Israel. Es una exhortación, es una reprensión que él está dirigiendo a cada judío que está oyendo esa predicación y que están esbozando crítica por lo que están viendo y por lo que ha generado el hecho de que venga el Espíritu Santo sobre esos creyentes. Pedro está desviando la atención de eso espectacular que ellos están escuchando, hablar en lenguas, en otros idiomas que esta gente antes no conocía. Ellos están como insultando y están diciendo que estos están llenos de mosto, que están como borrachos, etcétera, etcétera. Y lo que él hace con esta audiencia crítica es llevar su atención hacia la deidad de Jesucristo, hacia la deidad de Cristo. Pedro está colocando a Jesús en el mismo nivel que Dios y enfatiza que es Dios mismo. Escuchen bien esto, hermano. Pedro está enfatizando que es Dios mismo quien le dio a Jesús nada más y nada menos que el título de Señor y Cristo. Señor y Mesías, dice la traducción que leíamos recién. Esa palabra griega, la palabra griega que se usa allí, que se traduce en nuestras Biblias como Señor, es la palabra curios. Es una palabra muy interesante porque cuando se traduce las escrituras del hebreo al griego, la palabra hebrea que se usaba para identificar al Señor era Adonai. Y cuando la escritura se traduce del hebreo al griego, se va a usar una palabra también muy particular que es curio. La palabra Adonai apuntaba a Jehová. La palabra Adonai apuntaba al Dios todopoderoso del Antiguo Testamento, ese Dios que es exaltado en la ley y en los profetas. Y lo curioso de la palabra curios
es que en el mundo griego, es decir, en el mundo gentil, porque había no solo judíos, sino gentiles allí también, esa palabra curios era, identificaba, se la usaba para referirse al César, que era curiosamente considerado una deidad. Entonces lo que Pedro está haciendo al usar esta palabra, que Dios designó a Jesús, a quienes ustedes crucificaron como Señor y Cristo, en este caso concentrémonos allí en Señor, en curios, lo que él está haciendo es llevar la mente de estos hombres a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está igualando a Cristo con Dios, Él es el curios, Él es el Señor. Pero no solamente eso está impactando la mente de judíos, sino que está impactando la mente de gentiles que consideraban al César como Dios. Y va a cerrar allí esa identificación de Jesús con la palabra Cristo, que lisa y llanamente significa Mesías, el ungido de Dios. Lo que Pedro está diciendo es que ese Mesías que ustedes estaban esperando no es simplemente un Mesías, no es simplemente un ungido de Dios, sino que es el Señor mismo. Jesús es el Mesías prometido y ese Mesías es Dios en la persona de Cristo. Y el hecho de que Jesús sea Señor y Cristo y que esté exaltado al punto de que Él está a la diestra de Dios, está en el trono de Dios, hermanos. Esas dos verdades que son cruciales allí en esa conclusión de esta segunda parte del sermón, implica muchísimas cosas, pero yo quisiera destacar solo algunas. El hecho de que nuestro Señor esté sentado a la diestra de Dios implica honor. ¿Por qué? Porque va a llegar un día, y esto lo establece la Escritura, donde toda lengua va a confesar a Jesús como Señor, para la gloria de Dios el Padre, dice la Escritura. Señor y Cristo no solo implica honor, sino también implica autoridad, porque las Escrituras nos enseñan claramente que a Él están sujetos todos los ángeles, todas las huestes y principados y autoridades, dice la Escritura. Señor y Cristo implica descanso para nosotros, hermanos. Descanso, porque su obra redentora fue consumada en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vamos a recordar hoy. Eso es lo que vamos a hacer digna memoria en el día de hoy. La obra de Cristo allí en la cruz fue consumada. Nosotros podemos descansar confiadamente en Él, porque Él cumplió a la perfección, hermanos, el plan redentor de Dios. Y eso es lo que recordamos cada vez que nos juntamos como pueblo, rodeando los símbolos del pan y de la copa. Y por último, podríamos decir que Señor y Cristo implica intercesión, porque es Cristo quien está centrado a la diestra de Dios el Padre, haciendo qué cosa? Intercediendo por nosotros. Ese es otro testimonio de la Escritura. Eso es lo que implica que Jesús sea Señor y Cristo. ¿Y saben qué? Muchas cosas más que deberían impactarnos a nosotros y que no tenemos tiempo de meternos en el detalle. Pero yo quiero que ustedes con esta simple introducción se den cuenta dónde está poniendo Pedro la mente de estas personas. Pedro le está haciendo ver a estos judíos especialmente, a esas personas que pertenecen allí a la nación de Israel, que ellos son los culpables de haber crucificado a Cristo. Es lo que dice el texto. Desde el versículo 23 lo viene haciendo en su discurso hasta el versículo 36. Ahí vuelve a enfatizarlo. Y yo quisiera poner la atención de ustedes ahora en la obra que va a llevar a cabo el Espíritu Santo de Dios. No solo en los creyentes que estaban allí reunidos esperando su llegada, sino que el Espíritu Santo, a partir de la predicación que Pedro está desarrollando, él también va a obrar el Espíritu de Dios en los judíos y en los gentiles que están escuchando las palabras de Pedro. El Espíritu Santo les va a dar convicción de pecado a esas personas que están allí y les va a permitir entender la gravedad de haber crucificado nada más y nada menos a aquel a quien Dios lo hizo Señor y Cristo. Miren el resultado de la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro. Al oír esto, ¿qué ocurre? Se compungieron de corazón.
Por eso el título del sermón, compungidos de corazón. Miren lo que ocurre. No solamente fueron traspasados por la Escritura, no solamente están compungidos de corazón, sino que dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pregunta, hermanos? Se compungieron de corazón es el resultado de una predicación llena del Espíritu Santo. Y así fue la predicación que Pedro está desarrollando. Yo quisiera que ustedes miren el orden, hermanos. Pedro, dijimos, desarrolló una predicación cristocéntrica, centrada en la vida de Cristo, centrada en la encarnación de Cristo. Vimos los pilares del glorioso evangelio: vida, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, sesión. El Señor está sentado allí a la diestra de Dios. Posteriormente, Pedro sigue en su predicación y los va a acusar de ser parte de una generación que fue culpable de clavar a Cristo en una cruz. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? El Espíritu Santo toma la palabra que Pedro está predicando, la está aplicando al corazón de esta generación de judíos y gentiles también, y la conciencia de ellos está siendo trastornada por la palabra de Dios. La conciencia de esta gente está siendo traspasada por la palabra de Dios. ¿Y saben lo que está ocurriendo en nuestro texto? Que ellos interrumpen la predicación. Interrumpen algo que parecería una locura para nosotros en nuestro día, interrumpir una predicación desde un púlpito. Ellos están interrumpiendo allí a Pedro, ellos están exclamando. Hay preocupación en esta gente. El Espíritu Santo y el poder que tiene la palabra de Dios los coloca en un lugar a ellos, los coloca en una situación de la cual ellos quieren salir y están clamando y dicen, varones, hermanos, están identificándose con esos hombres que están allí proclamando, Pedro específicamente, el que está predicando. ¿Qué haremos? Dice el texto. Estas personas están perturbados por ese sentido de culpabilidad de haber rechazado al Hijo de Dios, porque el mensaje fue contundente, la palabra predicada fue incisiva. Ustedes clavaron a quien Dios hizo Señor y Cristo, y hay culpabilidad en el corazón de estas personas por haber rechazado a Cristo. Compungido de corazón nos habla de ese primer paso, hermanos, hacia el verdadero arrepentimiento, porque vamos a ver lo que sigue a continuación. Pero compungido de corazón es la etapa inicial, es el puntapié hacia el verdadero arrepentimiento. Sin un sentido genuino de culpabilidad por nuestro pecado, hermano, no hay arrepentimiento verdadero. No hay arrepentimiento que sea válido. Otra traducción va a decir que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de estas personas. Esa palabra compungido da la idea de una daga, de un arma blanca que traspasa el corazón de alguien. Esa palabra compungido nos da la idea a nosotros de que hay una espada que está traspasando el corazón de la gente que está escuchando esa predicación. Está generando un dolor agudo, pero no solamente está generando dolor, sino que también está generando ansiedad, porque ellos tienen que interrumpir la predicación y exclamar, ¿qué haremos? La palabra de Dios no solamente los traspasó, sino que los puso en un lugar donde ellos no pueden salir y están pidiendo ayuda. Y es el Espíritu Santo de Dios, hermano, lo que dijimos antes, que está aplicando la palabra predicada por Pedro a los corazones de esas personas. Hay un texto clave que nosotros no podemos pasar por alto al estudiar esto, que es Santiago 4:9, donde Santiago va a hacer un llamado muy interesante. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. La palabra de Dios, hermanos, una y otra vez nos manda a afligirnos por el pecado. Nos manda a arrepentirnos. Y vamos a ver que el arrepentimiento es el resultado de esa aflicción, de ese traspaso, ese trastorno de nuestro corazón. Las Escrituras mandan a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan genuinamente, a que se arrepientan pero de verdad. ¿Por qué cosa? Por los pecados, por nuestros pecados de infidelidad a Dios. El arrepentimiento real, hermanos,
no es teórico. El arrepentimiento real no es intelectual solamente, sino que es emocional. El arrepentimiento genuino afecta todo el ser de la persona. Y nosotros somos personas porque tenemos intelecto, porque tenemos emociones y voluntad, cosa que no tienen los animales. El arrepentimiento real afecta a todo el ser de la persona, por eso vamos a encontrar en la Escritura este llamado, por eso vamos a encontrar en la Escritura que se habla de aflicción, de lamento, de llanto. Y eso es contracultural en nuestros días, en esta generación que nos toca vivir. ¿Por qué es contracultural? Porque en el mundo evangélico contemporáneo se perdió en la predicación la seriedad de las cosas que verdaderamente son trascendentes. Repito, en la predicación de nuestros días se ha perdido, se ha diluido la seriedad en las cosas verdaderamente trascendentes. Lo superficial en el día de hoy, hermanos, se trata con seriedad y lo que es serio se trata con superficialidad. Todo lo relacionado a nuestra relación con Dios debe ser tratado con profunda seriedad, hermanos. Principalmente esta mala palabra en nuestros días es el pecado. Somos pecadores. La Santa Cena nos recuerda eso, porque tenemos que hacer memoria de que el perfecto tuvo que morir por pecadores como nosotros. Entonces es algo muy llamativo que en el día de hoy la palabra pecado se transforme en una palabra rara en los púlpitos de las iglesias evangélicas. Hoy en día está prohibido hablar de pecado. El pecado es ridiculizado, hermanos. No se toma con seriedad, ¿no? Con la seriedad que merece esa realidad de cada persona. Proverbio 14:9, y es interesante contrastar lo que pasa en nuestros días con lo que dice la Escritura. Proverbio 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, la Reina Valera 60. La lenguaje actual va a decir, a los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero el creyente quiere el perdón de Dios. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación, va a decir la nueva traducción viviente de ese texto. Proverbios 15:21 va a decir la necedad, perdón, es alegría al falto de entendimiento. La necedad. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Hay un grave peligro en la necedad, hermano. Eso aprendemos de la palabra de Dios. Nosotros no debemos ser superficiales con respecto a nuestro pecado. Y eso es tanto para el inconverso, que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, y es para el creyente, al cual Cristo le perdonó todos sus pecados. Y tiene la seguridad eterna de que un día estaremos en ese día de gloria. Pero mientras tanto, hermanos, tanto para el creyente como para el inconverso, el pecado sigue siendo cosa seria a la luz de la Escritura. Hay un grave peligro en la necedad. Por eso Santiago va a hacer este llamado y va a decir, afligidos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Qué curioso, qué contradicción, qué antagonismo que hay ahí. Vuestro gozo en tristeza. El gozo que Santiago pide abandonar a sus lectores es ese gozo pasajero, es ese gozo superficial, es ese gozo producido por la tolerancia al pecado. Y es imposible hablar de estas cosas y no preguntarnos a nosotros mismos, no examinarnos, hermanos, al punto de, ¿cuándo fue la última vez que vos lloraste ante Dios por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios trastornó de tal forma todo tu ser que entró algo por tu cabeza, cayó al corazón y todo tu ser se conmovió ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que vos tuviste sensibilidad por haber ofendido a Dios con tu forma de vida, con tus pensamientos, con la forma en cómo te identificás con este mundo y las cosas de este mundo? Y es importante hacernos este examen porque nosotros debemos examinar continuamente nuestro corazón, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que vos mismo te asombraste de encontrar tanto pecado en tu corazón? Hay una tristeza que es según Dios, hermano, de la cual nos hablan muy claramente las Escrituras. Bienaventurados los que lloran,
Esa es la tristeza según Dios, porque ellos recibirán consolación. Y esto no tiene que ver con carácter. No, él nunca llora, ella nunca llora. Él es duro de carácter. No, porque el estar compungidos de corazón, el ser traspasado por el poder de la Escritura, destruye aún a los duros, a los blandos. Llorar no es de sensiblones. Él es sensible, ella es sensible, ¿no? No, no, porque hay una tristeza que es según Dios, que produce un llanto, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando Dios los ponga triste, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven, dice la traducción en lenguaje actual. Esas lágrimas, hermano, de las que nos habla la Biblia, tienen que ver con una sensibilidad espiritual ante la presencia del pecado en nuestra vida. Para nosotros no debe ser mala palabra hablar de pecado. Las personas de nuestro texto, Hechos capítulo 2, versículo 36, están llorando, hermanos, porque ellos están bajo la convicción del Espíritu Santo. Ellos quieren hacer algo que los saque de ahí. Pero este llanto no es producido por la elocuencia del predicador, no es producido por un tecladito que está sonando mientras el hombre está hablando. Este llanto es producido por la convicción que solo puede provocarla el Espíritu de Dios, no un hombre, hermanos. Ellos quieren hacer algo que los saque urgente de ese lugar. No son lágrimas pasajeras, no es una incomodidad temporal que ellos están sintiendo, es real, es profundo, es genuino lo que ellos están experimentando. ¿Vos sentiste alguna vez eso? ¿Alguna vez te sentiste de esta forma, donde la palabra de Dios está siendo predicada y el Espíritu Santo está aplicando esa verdad a tu corazón y vos estás siendo allí desarmado en tu lugar? ¿Vos te sentiste en una encrucijada alguna vez? ¿Vos te das cuenta de lo serio que es la predicación de las Escrituras en una iglesia bíblica? Esa fracción que nosotros estamos estudiando del sermón de Pedro tiene que convencernos, hermanos, de lo poderosa que es la predicación fiel de las Escrituras en el púlpito de una iglesia. ¿Cómo debe ser la predicación? Una predicación llena del Espíritu de Dios, vigorizada por el Espíritu de Dios. ¿Y saben cuál es la tarea obligada que vos y yo tenemos que llevarnos a casa cada día que nos reunimos y que nos juntamos? Orar mucho, hermanos. Orar mucho, ¿para qué? Para que siempre tengamos este tipo de predicación en nuestros púlpitos, en nuestra iglesia. Orar mucho, ¿para qué? Orar mucho por nuestro corazón, hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. En una iglesia bíblica, en una iglesia sana, reformada, una iglesia que tiene la escritura en lo más alto, no solo se prepara el pastor o el predicador para exponer la escritura, también se preparan los miembros para venir a escuchar la voz de Dios, hermanos. Fíjense qué cosa más armónica y orgánica. Hombres fieles que se preparan para exponer con fidelidad el texto bíblico y creyentes fieles que se preparan, hablo de los miembros de la iglesia, no de los asistentes, los miembros, se preparan también ellos allí en sus casas. Es un trabajo donde yo oro para decirle, Señor, quiero tener este tipo de corazón, un corazón fértil para que tu palabra traspase hasta lo más profundo de mi ser. Eso es lo que ocurre, hermanos, en una iglesia bíblica. En una iglesia bíblica, la voz del predicador, hermanos, se une a la voz del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Cristo. Y vos tenés la responsabilidad de venir a este lugar preparado para eso que va a ocurrir, preparado para enfrentarte no a la voz de un hombre, a la voz de Cristo. Y la locura de la predicación es que Dios habla a través de la voz de alguien que es tan miserable y que es tan débil, pero de esa forma se hace oír la voz de Cristo, porque la fe va a venir por el oír la voz de Cristo.
Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Por eso tenemos que orar mucho. Tenemos que orar para que a través de la predicación de nuestra iglesia, que sea una predicación llena del Espíritu Santo, y que todos los que vengamos a presentarnos ante la proclamación de la Escritura realmente puedan estar compungidos de corazón cuando estamos escuchando no al pastor hablar, sino cuando escuchamos a Dios hablar. Repito lo que dije al principio antes, hermano. Toda predicación ungida por el Espíritu Santo de Dios estará llena de la palabra de Dios, estará llena de Cristo. Es cristocéntrica, no es antropocéntrica. Si vos estás escuchando una predicación y no te humilla, probablemente esa predicación estuvo centrada en vos, es centrada en el hombre. Las iglesias de hoy en día, hermano, son muy cuidadosas con el visitante, con la persona que viene por primera vez. No quieren que nadie se ofenda. Esa es la realidad. No quieren que nadie se sienta acusado, no quieren que nadie se sienta aludido por lo que se está diciendo del púlpito. ¿Saben lo que ocurre en muchas iglesias? No quieren que nadie se sienta compungido por la predicación de la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el resultado final de eso? Nadie es convicto de pecado y por lo tanto nadie se convierte genuinamente en ese tipo de congregaciones. Si yo estoy trabajando desde este lugar para que nadie se sienta aludido o compungido, lo más probable es que nadie va a tener convicción de pecado. Nadie va a llorar por su pecado. Y lo más probable es que las conversiones que surjan de ese tipo de predicación sean falsas conversiones. En nuestros días vemos un evangelio que no le molesta a nadie, hermanos, que no desafía a nadie. Por consecuencia, no transforma a nadie. No transforma a nadie. La gente, muchos creyentes viven como el mundo vive. Muchos creyentes viven como el mundo vive. El evangelio parece ser en ese tipo de vida o en ese tipo de iglesia no tiene nada que ver con un cambio radical. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos al hombre más extremista, más radical, y ese era Jesucristo. Jesucristo fue el hombre más extremista y radical que este mundo perverso tuvo, hermanos. Él siempre estuvo retando, desafiando a hombres y mujeres a dejar sus vidas egoístas, llenos de sí mismo, para seguirlo a Él. Eso, ¿hay algo más radical que eso? Que abandones tu vida tal cual como la conoces, con toda su miseria, con todos tus pecados, con todas tus inmundicias, y lo sigas a Él. ¿Hay algo más radical? ¿Y qué hicimos nosotros, hermano? Domesticamos a Jesús. Lo domesticamos, lo romantizamos. Hablo nosotros en sentido general. Romantizamos a Cristo, romantizamos el mensaje del Evangelio, debilitamos el mensaje del Evangelio. Dios nos guarde de caer en eso, esta iglesia local, hermanos. En un culto bíblico, en un culto reformado, Cristo es la audiencia más importante que tiene un predicador, no es la congregación. Claramente a Pedro no le importó tanto el que esta gente no se sienta incómodo. Él quiso incomodarlo intencionalmente. Por eso que los hizo culpables de clavarlo a Cristo en una cruz. Cuando los creyentes vienen a un culto bíblico, hermano, no vienen a escuchar al pastor. Por eso debemos preparar nuestro corazón en oración, porque yo me voy a presentar a escuchar la voz de Cristo. Miren la respuesta de Pedro a esta gente. Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora está mucho más claro el llamado al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta por qué dijimos, compungido de corazón es el primer paso hacia el arrepentimiento? Ahora está claro, hermano. Pedro les muestra que el arrepentimiento es la respuesta a esa exclamación que ellos están haciendo, a esa pregunta que ellos hacen. El arrepentimiento es la condición. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que no se arrepiente? Él llama a esta gente a arrepentirse de lo que le hicieron a Jesús allí en la cruz y de haberlo rechazado como Señor y Cristo.
Ustedes clavaron a Cristo y lo rechazaron como Señor y Cristo. Pedro es contundente, hermano. Hay un énfasis puesto en esa palabra. Arrepentíos. Así como hay un énfasis puesto en la exclamación de esta gente que quiere salir de ese lugar, de esa encrucijada donde lo puso la predicación, el mismo énfasis está en la respuesta de Pedro. Arrepiéntanse. Pedro no está inventando un mensaje. Pedro no está diciendo algo que se le ocurrió y que podía sonar bonito después de hacerlos sentir culpables. No. Pedro no está trayendo una nueva revelación. No está trayendo algo conectando con la gente, empatizando con ello, no. Pedro está diciendo, Pedro está repitiendo lo que él ya había escuchado, lo que él había aprendido. Mateos 3:1. Miren a Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan el Bautista? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía Juan el Bautista en su predicación? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te das cuenta de lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Te das cuenta de lo que predicaba Jesús? Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentíos. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores, compungidos de corazón, a que se arrepientan. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Te das cuenta de dónde saca Pedro su respuesta? Es contundente en Lucas 13:3, hermano. Si no te arrepentís, vas a perecer. Esa fue la escuela que tuvo Pedro. Aprendió de Juan el Bautista, pero aprendió del mismo Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pedro no está siendo suavizando o diluyendo algo, romantizando, no, está dando el mismo mensaje. Mostrarle al hombre sin Cristo su condición de pecador y su necesidad de arrepentimiento, hermano, es la muestra más grande de amor que uno puede tener hacia el prójimo. Pero mostrarle también a los creyentes la realidad de su pecado, aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo, pero que necesitamos una y otra vez volver a Cristo, a la fuente de gracia, porque nosotros seguimos pecando. Mostrarle al creyente y al inconverso es la muestra más grande de amor, hermano. Mostrarle al hombre su condición de pecador es una muestra de amor. Por eso la predicación bíblica, hermano, no puede dejar de confrontar el pecado de las personas. No se puede disfrazar ni diluir la palabra, porque no se puede esconder lo que Dios no esconde en la Biblia. No podemos esconder, no podemos anular, quitar. La palabra arrepentimiento en el idioma hebreo es una palabra interesante, noham o nocham, podríamos decirla nosotros en español. La palabra hebrea para arrepentimiento nos habla de un cambio de dirección. Es como dar la vuelta. Yo voy hacia un lugar, doy la vuelta, voy cambio de camino. Estas personas rechazaban a Jesús. Ellos habían rechazado a Jesús. Muchos de ellos participaron allí en la condenación de Cristo. Muchos de ellos probablemente escupieron a Jesús. Muchos de ellos se mofaban de Cristo. Estas personas estaban caminando de espaldas a la cruz de Cristo. Pero Pedro está diciendo, ahora tienen que cambiar de dirección. Ahora tienen que arrepentirse, ahora tienen que volverse a Cristo. Dejen de caminar hacia allá, de espaldas a la cruz, tienen que volver hacia la cruz. ¿Sabe cuántas veces se repite esta palabra hebrea en el Antiguo Testamento? 1056 veces. Ahora, la pregunta es, ¿vos crees que es importante para Dios el arrepentimiento? Claro, sumamente importante, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, hay una palabra griega que se usa para arrepentimiento que es metoneo o metanoia podría ser también. ¿Implica qué cosa? ¿Algo distinto a lo que implica la palabra hebrea? No, lo mismo, hermano. Implica cambio. La palabra metanoia va a hablar de un cambio de mente, un cambio de actitud radical, a tal punto que tu manera de vivir es transformada. Un cambio tan radical que vos ya no sos el mismo. Sos una nueva persona, una nueva criatura. Cambia tu mente, tu vida, tus hechos, tus acciones, tus pensamientos.
cambia tu cosmovisión de la vida. Y es lo que está ocurriendo, es lo que va a ocurrir con estas personas. Me quiero adelantar, pero ese es el llamado que el Señor está haciendo. Arrepentidos. Antes Cristo no tenía ningún valor para ustedes, pero ahora ustedes tienen que entender que a ese Cristo Dios lo hizo Señor y Mesías. Ahora, ¿pasó eso con nosotros, hermanos? Sí. Si vos sos un verdadero creyente, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, eso es lo que pasó, eso radical. Nosotros vivíamos de espaldas a Cristo, amábamos las cosas de este mundo, todo lo que este mundo ofrece, vivíamos para este mundo, pero si vos sos un genuino creyente y te arrepentiste, tu vida tuvo que haber cambiado radicalmente. Vos ahora debés tener una nueva forma de ver no solamente una parte de la vida, sino toda tu vida. Vos ahora debés tener una nueva forma de contemplar la vida totalmente diferente. ¿Comenzando por quién? Comenzando por el mismo comienzo que tuvo esta persona, comenzando por la persona de Jesús y su obra en la cruz. Tal vez vos eras indiferente a la obra de Cristo y hoy te encontrás celebrando esa obra. Hoy te encontrás cantando. Vivo me amaba y muerto me salvó, dice. Terrible. Comienza en nuestra cosmovisión de la persona de Cristo, hermano, ese cambio radical. Nosotros ahora debiéramos estar experimentando un profundo aborrecimiento por el pecado que aún hay en nuestras vidas. Yo no es que vamos a dejar de pecar, pero el pecado que cometemos a diario debiera generarnos dolor porque por ese pecado Cristo tuvo que ir a morir a la cruz. Nosotros no debiéramos odiar el pecado por las consecuencias que podría tener el pecado, por lo que puede ocurrir después, detrás de un pecado X. No, el foco principal de nuestro aborrecimiento debiera estar porque ese pecado miserable que yo cometo día a día llevó a mi Señor y Salvador Jesucristo a la cruz. Fíjense la respuesta de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Un llamado al arrepentimiento y al bautismo. Pero si nosotros leemos muy rápidamente, tal vez ese pasaje, alguien pudiera pensar que Pedro está enseñando que hay que arrepentirse y bautizarse al mismo tiempo para ser salvo, porque van de la mano, arrepentíos y bautícese. Pero no es así, hermano, no es lo que el texto bíblico está diciendo. Porque en el resto de la escritura nosotros no vamos a ver al bautismo como una condición excluyente para la salvación. Y tenemos allí a ese pecador miserable al costado de Cristo. Él no tuvo tiempo de bautizarse. A la luz de todo el Nuevo Testamento, está muy claro, hermanos, que lo que me da salvación es el genuino arrepentimiento de pecado y la fe puesta en la persona y en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ahora, el Nuevo Testamento es muy claro en enseñarnos también que todo genuino creyente debe bautizarse para cumplir así con lo que el Señor ordenó. Pero nunca el bautismo está atado a la salvación, pero la realidad es que todo verdadero creyente se bautiza. Un cristiano se bautiza porque es un seguidor de Jesucristo. El bautismo es la señal que indica que una persona no solo pasó de muerte a vida, sino que ahora pertenece nada más y nada menos que al pueblo del Señor. El creyente que se arrepiente de verdad, genuinamente, es alguien que posteriormente en algún momento va a ser bautizado, porque reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, reconoce a Jesús como Señor y Cristo, como esta gente, y sabe que a través de la sangre de Cristo sus pecados han sido lavados, sus pecados han sido perdonados. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, vimos que predicó arrepentimiento de pecado. ¿Y qué hacía después? Los que se arrepentían, ¿qué hacían? Los bautizaba. Aquellos que se arrepentían, que aceptaban el mensaje, fueron bautizados. En el contexto de la iglesia primitiva, esas dos palabras, ¿por qué van juntas, hermanos? Van juntas porque la iglesia primitiva era totalmente, en la iglesia primitiva era totalmente contradictorio que vos digas que sos un cristiano y no estás bautizado. Tal vez ocurre en nuestros días eso. No, yo soy creyente, pero no quiero bautizarme. No,
todavía no me interesa eso. Pensar así en la iglesia primitiva era algo antagónico, era algo raro. Si, si alguno de esos creyentes de la iglesia primitiva se resucitara y viera lo que ocurre en muchos contextos evangélicos, se volvería a la tumba rápidamente, porque el identificarse con Cristo, el realmente afirmar que Él es el Curios, no el emperador, tenía serias implicaciones de vida, hermanos. Entonces, no era algo que podías postergar probablemente. No, me bautizo de acá cuando me convenza realmente, no. La iglesia primitiva no podía concebir cómo es que un discípulo de Cristo, que llegó a creer verdaderamente, viva en desobediencia al señorío de Cristo que él estaba confesando. Porque decir Cristo es mi Señor tenía implicaciones serias, hermanos. Era inconcebible para un creyente de la iglesia primitiva que una persona convertida a Cristo viva en desobediencia a la persona que llama Señor, porque esa persona ahora se transformó en un siervo del Señor. Y la palabra siervo no tiene la connotación que tal vez nosotros en nuestros días podemos darle. La palabra siervo era ser esclavo de Cristo. No ya esclavo de un imperio, sino esclavo de Cristo. ¿Y cómo yo voy a contradecir con mi vida eso? ¿Cómo puede ser posible que ese creyente reconozca a Cristo como Señor, pero rechace una enseñanza y una ordenanza de su Señor de bautizarse? Entonces, por eso ese es el énfasis de Pedro. Arrepentíos y bautícese. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles. Los verdaderos discípulos se van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ellos hay que enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. ¿Y qué va a ocurrir? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice el que no creyere y no fuere bautizado. Ahí está la distinción importante. La iglesia primitiva entendió, hermanos, que estas dos cosas van de la mano. Te arrepentís y pones toda tu fe en la obra de Cristo, recibí la salvación y en el momento oportuno, en el momento indicado, que puede ser ese mismo día, como ocurrió con el etíope, ¿qué impide que sea bautizado? Nada, si has creído. Y bajó allí y lo bautizó. Una vez que me arrepiento, que creo en el Señor, pongo mi fe en la obra de la cruz, recibo la salvación, puedo ser bautizado en ese día, la semana próxima, el mes que viene, no sé, cuando haya bautismo en la iglesia, eventualmente. Pero eso es lo que ocurre, hermanos. Damos testimonio a la comunidad de que nada nos avergüenza de identificarnos públicamente con Cristo. Eso es lo que ocurre cuando alguien se bautiza. ¿Por qué? Porque hemos dejado todo atrás. Hemos acudido a ese llamado radical que es abandonarlo todo y seguir a Cristo. Versículo 38, hermanos, fíjense cómo Pedro declara una promesa sumamente gloriosa para aquellos que se arrepienten. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la promesa, hermanos. Lucas, Hechos es relatado por Lucas. Ahora, qué interesante lo que Lucas va a decir en su primer relato, que es en el Evangelio según Lucas. Lucas 3:16 va a decir, Juan el Bautista, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y qué está diciendo Lucas que predicaba Juan el Bautista? Dice, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y es lo que está ocurriendo. Es la promesa que Pedro está declarando allí en esa predicación. Esa promesa que Juan el Bautista está declarando allí en el relato de Lucas, esa profecía, podríamos decir, porque fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Esa profecía se está cumpliendo ¿dónde, hermanos? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, se cumple la promesa de que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
El Espíritu Santo es la promesa hecha por el Padre que vos y yo podemos recibir como fruto de que de nuestro arrepentimiento. No tenemos que hacer cosas extravagantes, hermano. Tenemos que hacer algo tan extravagante, tan radical como arrepentirnos. No, no cosas raras, como se habla en nuestros días. Muchas veces este tipo de iglesia identificada como que no tienen el Espíritu Santo o como que eh, desprecian el Espíritu Santo. Nada más alejado de la verdad, hermano. Es gracias a que nos hemos arrepentido, que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios morando en nosotros, hermano, ese misterio increíble. El Espíritu Santo se nos dio como fruto de la salvación, hermanos, obtenida por Cristo y para santificación después de esa salvación. No es que no tenemos el Espíritu Santo porque no hablamos en lengua o porque no hacemos alguna de las pavadas que hacen hoy en día. No es así. El Espíritu Santo se nos dio cuando nos arrepentimos y se nos dio para que seamos santificados y como Cristo. Porque el Espíritu Santo es un agente de santificación. Es un instrumento de santificación, podríamos verlo así, en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a tu vida, regenera tu corazón, te da vida eterna. Es el Espíritu Santo el que te permite ver tu condición durante la predicación de la palabra. Es el que te convence de tu necesidad de Cristo. Es el que ilumina el texto de la Escritura. Es el que ilumina la palabra de Dios. Dijimos, el Espíritu Santo no solo obró en aquellos sobre los cuales descendió, sino que está obrando en estos judíos incrédulos, en esos gentiles incrédulos, al punto de que ellos están exclamando, ¿qué haremos? El Espíritu Santo obra, hermanos, nos da convicción de pecado, nos convence cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu Santo? ¿A dónde te lleva? Aún después de haber creído en Cristo, al arrepentimiento genuino. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho un regalo valioso y precioso, hermano, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude a crear en nosotros todo lo que nosotros no podemos crear en nosotros mismos. ¿Por qué no creemos en esa idea de que el 90%, 99% de obra de Dios y vos tenés el 1%? Mentira, mentira. Si nuestro corazón no regenerado no puede ir hacia Dios, es obra de Dios, es un regalo de Dios, el arrepentimiento, producido por su Espíritu Santo. ¿Qué 1%? Nosotros somos responsables del 100% de nuestra miseria, de nuestro pecado, pero no de la salvación, hermano. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Versículo 40. Por último, miren ahí, hermanos, cómo Pedro hace una exhortación para los que están en incredulidad, para los que permanecen en incredulidad. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Tremendas esas palabras, hermanos. Pedro era consciente, hermanos, de que cuando el mensaje del Evangelio es predicado, es el Espíritu Santo el que es capaz de penetrar esa barrera de incredulidad, de romper esa barrera de incredulidad. Esta perversa generación, así identifica Pedro a esas personas. Pero lo curioso, me llama mucho la atención, las concepciones que a veces tenemos de la generación en la cual nosotros estamos viviendo, porque muchas veces pensamos que estamos viviendo en la generación más perversa de la historia. Pero qué interesante porque la palabra de Dios está identificando a esa perversa generación como la más perversa. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros vamos a encontrar ese calificativo en las Escrituras, esa identificación muy particular, no se está hablando de un tiempo específico, de una era en particular. Se está hablando de la humanidad en particular, no de tiempo. Se habla de la humanidad de este lado del cielo. Eso es una perversa generación. Se habla de la humanidad de este lado del cielo y a partir de Génesis 3 en adelante, a partir de la caída. Eso es la perversa generación. Miren cómo Jesús llama a esta generación. Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal. Así les dijo, ustedes, generación mala y adúltera, quieren señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16,
4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Lo vimos cuando estudiamos Marco, ese abandono de Dios hacia esos judíos necios. Eso le dijo el Señor, lo que acabamos de leer, a un grupo de personas que estaban siguiéndolo y querían que Él hiciera señales, prodigios, maravillas. Y Él les llama perversa generación y adúltera. Mateo 17:17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Durísimo. ¿Te sorprende a vos leer esto? Sorprende. Por eso querían matarlo al Señor. Por eso es que nosotros estamos viendo en Marco esa serie de hechos que el Señor va orquestando para que no se adelante de manera prematura la muerte de Cristo. Porque por estas duras palabras, el Señor ya merecía ir a la cruz antes de tiempo, pero iba a ser en el tiempo determinado por Dios, no en el tiempo de esa generación que terminó clavándolo allí a Cristo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, va a decir Pablo, sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense qué palabras alentadoras. De este lado del cielo, ese es el tipo de generación en el que vivimos, hermanos, como hijos de Dios. Vivimos en un mundo caído, en medio de una generación perversa y adúltera. En esa generación vivieron, vivimos y vivirán todos los creyentes en Cristo, hasta que Él vuelva o hasta que nos llame a su presencia. Me gusta lo que dice un autor y quiero leérselos literalmente. Hay un autor que escribió el libro Evangelismo según la iglesia primitiva, y va a decir, los discípulos del primer siglo entendieron cuál era su función en medio de esta generación. Estos primeros cristianos no tuvieron una estrategia impresionante. Lo que sí fue impresionante fue su convicción, su pasión, su determinación a actuar como embajadores de Cristo. Eso sí fue impresionante, dice este autor. Esa pasión que ellos tenían, su convicción, no estrategias. Los creyentes de la iglesia primitiva, hermano, no tenían metodologías, no tenían libros de discipulado, no tenían libros centrados en el Evangelio, para que aprendan lo que es vivir una vida centrada en el Evangelio, lo que es discipular a alguien. Nada de esos métodos y estrategias tenían. No tenían programas, ellos no tenían internet, no tenían Google para buscar y desasnarnos. No tenían computadora, no tenían celulares, no tenían nada de lo que nosotros tenemos, y que no es malo en sí mismo. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos la pasión, la determinación, la convicción para seguir a Cristo en medio de qué? De un mundo completamente rebelde, incrédulo, perverso, torcido. ¿Nosotros tenemos esa pasión para seguir a Cristo en medio de una generación perversa y adúltera? Nosotros los creyentes de este siglo, hermanos, de esta era, ¿saben a dónde tenemos que ir recurrentemente? A Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Ahí tenemos que ir, hermanos. La iglesia de Cristo comenzó con la centralidad de la palabra, dijimos. Este es el sermón sobre el cual se va a levantar la iglesia del Señor, decíamos. Así fue el primer sermón que dio inicio a la iglesia de Cristo. Este mismo autor que les leí antes va a decir en ese mismo libro, cuando se abandona la centralidad de la palabra, escuchen esto, hermano, la iglesia pierde la profundidad de la sabiduría de Dios y comienza a llenarse de la superficialidad del mensaje del hombre que de ninguna manera es suficiente para llenar el vacío espiritual del hombre, y por tanto cuando el cristiano es expuesto a ese tipo de predicación que lo deja al hombre, que lo deja con el hombre, que lo deja con hambre, el cristiano se vuelve vulnerable a las ofertas de esta generación, pierde el camino y ya no sabe para dónde va. ¿Cuándo? Cuando se pierde la centralidad de la predicación. Ustedes fíjense esto, hermanos. La iglesia del Señor se levanta sobre este tipo de predicación. Y este tipo de predicación no es otra cosa que una repetición. ¿De quién? De la predicación de Juan el Bautista, de la predicación de Cristo. Y nosotros hoy nos vamos a encontrar haciendo cosas nuevas, enseñando cosas novedosas. No, hermano, tenemos que
mantener la centralidad de la palabra. Me encanta y me adhiero a estas palabras. Pedro llamó, hermanos, a estas personas a ser salvas de una generación perversa en la que ellos vivían. Es una advertencia lo que nosotros estamos viendo en nuestro texto allí al final casi al final ya de la porción. Y fíjense la insinuación que hay en esta advertencia, que si se quedan perteneciendo a esa generación, ellos se van a exponer al juicio de Dios. Esa advertencia es dura, hermanos. Hay una insinuación, porque él está hablando a aquellos que tal vez permanecen incrédulos allí en esa audiencia. Yo quiero que grabemos esto en nuestros corazones, hermanos. Cuando nosotros hacemos un llamado a la salvación en Cristo, cuando llamamos a los pecadores a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando les pedimos que sean salvos, en otras palabras, o adhiriéndonos a esta palabra, sean salvos de esta generación, venid a Cristo en arrepentimiento y fe. Lo que en realidad le estamos diciendo es que sean salvos de Dios, hermanos. Eso es lo que implica el llamado al arrepentimiento y a la fe. Sean salvos de Dios, sean salvos de la ira de Dios. ¿Y cómo podemos ser salvos de la ira de Dios, hermanos? La manera en cómo podemos ser salvos es corriendo hacia Dios, no huyendo de Él, sino corriendo hacia Dios para evitar su ira. Porque la Escritura dice que Él es un juez justo y santo. Él va a ser un juez justo y santo en el juicio venidero. Y yo no quiero enfrentarme a ese juicio sin estar amparado en la gracia de Dios. Eso es lo que hacemos cuando decimos sean salvos de la ira de Dios, sean salvos de Dios mismo y corran hacia Dios. 2 Corintios 5:11, miren las palabras de Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Eso dice la Reina Valera 1960, pero la Reina Valera 1569 va a decir, así que estando ciertos de aquel terror del Señor. Se suavizó un poquito en la 960, pero 400 años antes, en esa traducción original, así que estando ciertos, dice, de aquel terror del Señor, persuadimos a los hombres. Fíjate las palabras de Pablo. Pablo conoce el juicio venidero y dice, y tratamos de persuadir a los hombres. ¿Persuadirlo de qué? De su necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque conocemos el temor del Señor, pero más que el temor, el terror del Señor. Conocemos la ira de Dios. Y todo pecador está en las manos de un Dios airado. Por eso llamamos a los pecadores al arrepentimiento y la fe. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, hermano. Nosotros fuimos salvos de la ira de Dios y somos verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Con otras muchas palabras, dice el texto, testificaba, les exhortaba, los persuadía, ¿a quiénes? A esos incrédulos que todavía estaban allí en incertidumbre, sean salvos de esta perversa generación. Y como conclusión, hermanos, esta gente que se convirtió a Cristo, que verdaderamente se convirtió, ellos ahora tienen una nueva forma de ver la vida. Ellos tienen una nueva forma de ver el mundo. Ellos tienen nuevos afectos, nuevo amor. Ahora se preocupan por otras cosas. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque así cierra nuestra porción de texto. Versículo 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Arrepentidos y bautícense. De la mano, los creyentes genuinos se bautizan. Recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué pasaba con ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto, hermanos, son 2 sermones más o 1 hora más de predicación, que no lo vamos a hacer ahora, no se asusten, estamos en la conclusión ya. Pero, ¿te das cuenta cómo vive la gente que experimenta el verdadero arrepentimiento? ¿Producto de qué? Producto de la predicación fiel del Evangelio. Así vive la gente que experimenta el verdadero arrepentimiento, producto de la predicación fiel, hermano. ¿Cómo viven? Perseverando en la doctrina,
perseverando en la comunión, perseverando en el partimiento del pan, y eso implica para nosotros comida que hacemos, pero también la Santa Cena del Señor, porque ellos estaban juntos. Vamos a ver ahora algo increíble, cómo los distintivos de la iglesia primitiva estaban juntos, tenían en común todas las cosas, va a decir más adelante. Pero así vive la gente que experimenta el genuino arrepentimiento, producto de la predicación fiel. Persevera en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la Santa Cena del Señor, y perseveran en las oraciones, hermanos. En las oraciones, otro sermón más. Estas personas que se convirtieron en verdaderos seguidores de Cristo a partir de la predicación y la obra del Espíritu Santo, ellos tienen ahora una nueva mente, ellos tienen un nuevo corazón, ellos tienen una nueva forma de pensar que antes no tenían. Hasta ese momento a ellos no les preocupaba su salvación, ni les interesaba esto de ser salvos de esta perversa generación. Pero a partir de este momento que ellos escucharon la predicación, les comenzó a preocupar tanto su salvación que ellos, ¿qué hicieron? Interrumpieron a Pedro. Tuvieron que interrumpirlo para exclamar allí, hacer esa pregunta. Esta gente tuvo un nuevo corazón, ¿y cómo lo vemos eso? Porque ahora a ellos les interesan cosas que antes no les interesaban. Ahora ellos están viviendo de una forma de la cual antes no vivían. Ellos dejaron de valorar las cosas que antes valoraban y comenzaron a valorar a personas que antes no valoraban. No cosas, porque las cosas quedaron en un segundo plano, tenían todo en común, pero ahora comienzan a valorar a personas que antes no valoraban, porque están juntos. Pero ¿saben a quién es la primera persona que ellos empezaron a valorar? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, hermano. Ellos comenzaron a valorar a Cristo Jesús, por eso dieron sus vidas por la causa de Cristo. Vos sabés que ellos fueron quemados por Cristo. Fueron destruidos por Cristo, muchos de ellos, fueron tirados a las bestias del Coliseo romano a partir de esa genuina conversión. Así fue la iglesia primitiva, hermano. Comenzaron a valorar a Cristo y comenzaron a valorarse entre ellos. ¿Y saben cuál es mi oración y debe ser nuestra oración? Que esos cambios tan radicales y tan visibles en la iglesia primitiva sean cambios visibles en esta iglesia y en personas como nosotros, hermano. Quiero cerrar simplemente con Filipenses capítulo 3, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Dice, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús para estas personas ahora se transformó en el todo de sus vidas. Ellos ahora comenzaron a valorar a Cristo y Pablo dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué, hermano? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Yo quiero que la palabra de Dios hable al final del sermón, hermano. No quiero agregar nada más a lo que Dios ya ha dicho. Nueva traducción viviente. Todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice, por medio de obedecer la ley. No, ya eso no va en mi vida, dice. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en fe. Yo quiero conocer a Cristo, dice Pablo, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. Amén.